En un pequeño pueblo del norte de México, todo parecía estar en paz hasta que, a pesar de un suceso impactante, el sacerdote fue arrestado. Mateo se encontraba oculto en una situación ambigua con una mujer que provocaba confusión y desprecio entre los habitantes. El río Tilia, que hasta entonces fluía tranquilamente entre suaves colinas y campos de trigo dorado, parecía seguir un ritmo inmutable. La catedral y su campanario, que eran el corazón latente y dominaban el cielo del pueblo, no solo por la fe, sino también como punto de referencia para la vida social, anunciaron que llegaría un nuevo párroco. Su formación en la Universidad de la capital no parecía suficiente para tranquilizar a los feligreses más tradicionales, quienes preferían las costumbres protegidas por el anterior sacerdote durante 40 años. ¿Un sacerdote extranjero? ¿Y qué sabe él de nuestras tradiciones? Se quejaba Pedro, el herrero del pueblo, golpeando el martillo sobre el yunque con más fuerza de la necesaria. Tal vez nos traiga canciones raras, bromeó Miguel, el tabernero, provocando risas entre los clientes que tomaban su café. A pesar de estas primeras reservas, la llegada del padre Juan fue recibida con curiosidad y una mezcla de nerviosismo. El sacerdote, alto y delgado, descendió del autobús con una sonrisa cálida y un equipaje ligero. La plaza del Are estaba llena de personas que observaban la escena con expectativa. «Buenos días a todos», saludó el sacerdote, revelando con su voz sus orígenes, aunque también una sinceridad desarmante. «Es un honor estar aquí. Espero cumplir con sus expectativas». De pronto, cayó un silencio sobre la multitud, solo interrumpido por un leve repique de campanas. El anciano del lugar, conocido por siempre opinar, murmuró: «Veremos, padre, veremos». Así comenzaron los días del padre Juan, marcados por una serie de reuniones, sonrisas y explicaciones. El sacerdote se dedicó a familiarizarse con todos en la comunidad, visitando casas, talleres y campos. Para algunos, este entusiasmo inicial parecía algo forzado, pero otros empezaron a notar algo diferente, un genuino deseo de conexión. Un sábado por la tarde, durante una visita, el padre Juan se detuvo y miró al herrero. «Pedro, ¿te das cuenta de que el sonido del martillo, golpeando el metal, me recuerda a algo sagrado?», dijo con tono meditativo. «Es como si cada golpe afectara no solo al hierro, sino también a nuestras almas». La sorpresa conmovió profundamente al herrero, quien detuvo su labor y se secó el sudor de la frente. «Jamás lo había pensado», admitió. En las semanas siguientes, el padre Juan comenzó a hacer lo que mejor sabía: acercar a la gente a la fe mediante acciones concretas. Organizó recolectas de alimentos para familias necesitadas, involucrando a jóvenes en actividades que combinaban diversión y espiritualidad. Sin embargo, sus métodos no fueron aceptados por todos de inmediato. «¿Por qué cambiar todo? Lo que teníamos antes bastaba», se quejaba Rosa, una feligresa mayor, durante una reunión del comité parroquial. Con paciencia, el padre Juan respondió: «Las tradiciones son esenciales, Rosa, pero a veces debemos adaptarnos para llegar a más personas y llevarles la luz de la fe». Poco a poco, este enfoque empezó a dar frutos. Las homilías del padre Juan, llenas de experiencias personales y pinceladas de humor, comenzaron a resonar entre los asistentes. Sus palabras parecían tener una dimensión capaz de abordar los problemas cotidianos y, a la vez, elevar el espíritu. En una ocasión, durante una misa especialmente concurrida, el padre Juan compartió una anécdota de sus días como seminarista en la capital. «Al principio, siempre me sentí como un pez fuera del agua», confesó. «Pero un día, mi mentor me dijo: no trates de ser como los demás, sé como Dios quiere que seas». Esas palabras cambiaron mi forma de vivir la fe. Después de la misa, incluso los más escépticos empezaron a acercarse. María, que antes dudaba, le comentó: «Padre, su homilía me hizo pensar que tal vez
Seamos nosotros quienes debemos cambiar, no usted. No obstante, el camino no fue fácil. El padre Juan enfrentó críticas, malentendidos e incluso comentarios malintencionados. A pesar de todo, nunca se rindió, confiando plenamente en su misión. Entonces sobrevino un evento significativo que marcó un antes y un después. Una mañana, tras la misa de las 7, Laura, una viuda respetada por su dedicación a la parroquia, colapsó de repente en la iglesia. El padre Juan corrió enseguida, administrándole un masaje cardíaco y rezando con fervor. Algunas mujeres, al entrar y malinterpretar la escena, pensaron que el sacerdote hacía algo indebido. El pánico se esparció velozmente y el sacristán tocó las campanas para alertar a la gente. En cuestión de minutos, una multitud se congregó fuera de la iglesia, alimentada por rumores y señalamientos. El sacerdote, concentrado en salvar a Laura, trataba de explicar la situación, pero nadie parecía dispuesto a oírlo. Mientras tanto, un video transmitido por el teléfono de Laura empezó a circular en redes sociales. Julia, una madre joven que vio el video, corrió al mercado gritando: ¡Paren! ¡Miren el video! Poco a poco, la verdad se abrió paso. Llegaron los paramédicos y trasladaron a Laura al hospital. El incidente dejó cicatrices en la comunidad, pero también una profunda enseñanza. En la siguiente homilía, el padre Juan reflexionó: en la vida enfrentamos situaciones que no siempre entendemos, pero la fe nos invita a confiar, a mirar más allá de los miedos y a creer en los demás. Sus palabras resonaron con fuerza y el pueblo comenzó a reconstruir la confianza. Laura, quien se recuperó gradualmente, se transformó en un símbolo de unidad. La historia del sacerdote y su esfuerzo traspasó las fronteras del pequeño pueblo, inspirando a mucha gente fuera de su comunidad. El pánico se propagó rápidamente. El sacristán hizo sonar las campanas para llamar la atención. En pocos minutos, un grupo se reunió afuera, impulsado por rumores y acusaciones. La tensión se sentía en el aire, y, pese a los intentos del sacerdote por dar explicaciones, nadie mostraba interés en escucharlo. Afuera de la iglesia, la multitud crecía segundo a segundo. Los vecinos, atraídos por el eco de voces alarmadas y el repique de las campanas, abarrotaron la plaza principal. Algunos murmuraban entre sí, otros alzaban la voz con ira, lanzando preguntas y señalamientos. La escena adquirió un tono casi irreal, como si toda la comunidad hubiera sido reducida a un torbellino de emociones desbordadas. Dentro de la iglesia, el padre Juan seguía intentando auxiliar a Laura, tirada en el piso, inconsciente. A pesar del alboroto exterior, el sacerdote permanecía enfocado, alternando entre compresiones cardíacas y oraciones. «Señor, dame fuerza», murmuraba con sudor corriendo por su frente, luchando denodadamente por mantener la calma mientras el pánico amenazaba con envolverlo. Por fin, Marcos, el más joven de los feligreses, se abrió paso entre la muchedumbre y corrió hacia el padre dentro de la iglesia. Entre jadeos, llamó a una ambulancia. El padre Juan respondió sin titubear, sin soltar a Laura. Marcos salió con prisa, teléfono en mano, para llamar al número de emergencias. Pero la tensión ya había estallado. Algunos hombres se aproximaron a la puerta de la iglesia, gritando qué hacía ahí el sacerdote y por qué no daba una explicación. Mientras tanto, el teléfono de Laura, que había caído al piso durante el incidente, seguía transmitiendo en vivo en redes sociales. Varios feligreses, que desconocían la verdadera situación, empezaron a recibir la información a través de ese video. Algunos corrieron a revisarlo, y poco a poco fueron entendiendo la verdad. Entre ellos estaba Juliana, una joven madre que prestaba mucha atención a las actividades de la parroquia. Al ver el video en su celular, comprendió que el padre Juan estaba haciendo lo posible por salvar a Laura. No perdió tiempo y fue al mercado gritando: «¡Deténganse! ¡Miren el video!», con un tono cargado de angustia. La gente la observó mientras mostraba la transmisión a los demás.
Gracias a Juliana, la multitud empezó a dispersarse. Algunos revisaron el teléfono para verificar por sí mismos, mientras que otros intercambiaban miradas incrédulas. Un silencio pesado se fue imponiendo poco a poco, reemplazando el murmullo de las acusaciones. En ese instante, llegaron los paramédicos con la ambulancia y entraron en la iglesia para auxiliar a Laura. Al fin, la calma volvió. El padre Juan salió de la iglesia, agotado pero aliviado, junto a los paramédicos que llevaban a Laura. La multitud, que momentos antes parecía dispuesta a condenarlo, guardó silencio, avergonzada y pensativa. Fue María, una feligresa de las más veteranas, quien rompió el silencio. «Padre, discúlpenos». El sacerdote la miró con bondad. «No necesitan disculparse, María. Entiendo que el miedo puede hacernos sacar conclusiones apresuradas. Lo importante es aprender de esto». Las personas empezaron a acercarse para pedir perdón, mientras otras se excusaban mutuamente por haber contribuido al pánico. La zona, que antes era un caos, se transformó en un lugar de serenidad y reconciliación. Laura, que todavía cargaba con la atención generada por el video viral, empezó a recibir noticias claras en el hospital sobre lo ocurrido. De a poco, todo se acomodaba, aunque las heridas emocionales seguían presentes. Algunos, como Pedro, sintieron un profundo cargo de conciencia por no haberle dado al padre Juan el beneficio de la duda. El sacerdote, por su lado, aprovechó el episodio para construir una nueva perspectiva. En su primera homilía tras el hecho, reflexionó: «Hay momentos en la vida en los que enfrentamos situaciones que no entendemos del todo, pero la fe puede salvarnos del miedo. Nos llama a ver más allá y a confiar en los demás y en nosotros mismos». Sus palabras calaron hondo, y mucha gente se fue ese día de la iglesia con un nuevo sentido de consistencia y determinación para seguir avanzando positivamente. Mientras tanto, Laura continuaba mejorando en su cama de hospital, agradeciendo a Dios cada día por haber puesto al padre Juan en su camino. No obstante, la comunidad no había terminado de enfrentar problemas. Había que reconstruir la confianza, no solo hacia el padre Juan, sino también entre ellos mismos. El sacerdote organizó una serie de reuniones personales para que cada habitante expresara sus sentimientos y hablara abiertamente de lo sucedido. Esas reuniones se convirtieron en ocasiones de crecimiento, donde las personas se confrontaban con sinceridad y aprendían a conocerse más a fondo. En las semanas posteriores, el incidente supuso un período de profunda introspección comunitaria. La iglesia, que generalmente rebosaba de sonrisas y cordialidad, adquirió un aire más reflexivo. Los rostros de los feligreses mostraban emociones complejas: vergüenza, arrepentimiento, pero también un renovado deseo de mejorar. Laura seguía recibiendo visitas diarias en el hospital de parte de la gente. Muchos llegaban con comida o flores caseras. Aunque su salud mejoraba, Laura sentía la necesidad de hablar con el padre Juan. Una noche se organizó una reunión, y ella, al fin, reunió coraje para invitar al sacerdote a su habitación. Cuando el padre Juan apareció, Laura lo recibió con una sonrisa, visiblemente conmovida, pero franca. «Padre», dijo tomándole las manos, «si no hubiera sido por usted, hoy no estaría aquí». El padre Juan negó con humildad: «Laura, no me agradezcas. Solo hice lo que cualquiera haría. Fue Dios quien te dio la oportunidad de volver». Pero Laura no lo veía igual. «No, padre, usted fue el instrumento, y debo también pedirle disculpas por todo el sufrimiento que esta comunidad le ha causado». El sacerdote la miró con profunda compasión. «El perdón es lo que nos hace humanos, Laura. Creo que esta experiencia nos enseñó una valiosa lección. Debemos confiar entre nosotros, incluso en los momentos más difíciles». Mientras tanto, la historia atrajo atención fuera de la comunidad. El video en directo que mostraba al padre Juan realizando masajes cardíacos mientras rezaba se hizo viral en redes sociales.
Las imágenes del sacerdote luchando por la vida de Laura iban acompañadas de titulares que hablaban de un milagro en una pequeña iglesia mexicana. La fe y entrega del padre Juan a su súbita fama no provocaron entusiasmo en todos. Algunos temían que la atención mediática desvirtuara el verdadero trasfondo del mensaje. «No somos un espectáculo», comentó Pedro en una reunión comunitaria. «Deberíamos centrarnos en lo que hacemos, no en los periodistas». Pero el padre Juan, sereno, contestó: «Dios obra de formas misteriosas. Si esta historia puede invitar a otros a reflexionar sobre la fe y el valor de la comunidad, aceptémosla como parte de su plan». A partir de entonces, varios reporteros se dieron cita en el pequeño pueblo, entrevistando a los pobladores y documentando la historia de reconciliación y unión que transformó a muchos, inicialmente renuentes, a revelar detalles del suceso. Este cambio no solo alteró su relación con el padre Juan, sino también entre ellos mismos. Pero no todo salió bien. Cierta noche, al volver el padre Juan a la casa parroquial después de trabajar con los niños, encontró un sobre anónimo bajo la puerta. El contenido era perturbador. Una nota con un mensaje muy claro: «No eres bienvenido». El sacerdote releyó las palabras varias veces, tratando de descifrar su verdadero sentido. ¿Sería una amenaza o solo una provocación? Decidió no hablar de ello, pero esa noche elevó más oraciones que de costumbre, pidiendo a Dios fortaleza para afrontar lo que fuera. A pesar de ese mensaje, el padre Juan siguió su trabajo con pasión y dedicación. Sin embargo, notó los primeros indicios de descontento en ciertos miembros de la parroquia. Pedro, por ejemplo, mostraba una actitud más distante que antes, y otras personas comenzaron a evitarlo deliberadamente. El problema se evidenció durante una reunión parroquial donde el sacerdote decidió tratar el tema de frente. «Queridos hermanos y hermanas», comenzó con voz firme pero empática, «sé que algunos todavía tienen dudas. Si hay algo que quieran expresar, por favor, háganlo. La iglesia debe ser un espacio de diálogo, no de división». Un silencio prolongado se apoderó de la sala hasta que Pedro finalmente habló. «Le debo una disculpa, padre», dijo con un tono que reflejaba tanto pena como orgullo lastimado. «Lo juzgué con ligereza, y a veces me dejé llevar por mi terquedad. Pero ahora veo que está aquí por nosotros, y no tenemos derecho a dudar de su compromiso». Las palabras de Pedro fueron recibidas con aplausos efusivos, y el ambiente en la sala se distendió. El padre Juan se acercó a Pedro, estrechando su mano con firmeza. «Gracias por tu honestidad», le dijo. La confianza de Pedro creció con cada día, y con ello su disposición a colaborar. Con el transcurso de los meses, la pequeña comunidad intentó normalizar la situación. El incidente del padre Juan y Laura todavía era recordado, pero lo que en su día fue foco de discordia se convirtió en un pilar de unión. La comunidad, antes frágil, ahora trabajaba junta con mayor fuerza gracias a la paciencia y la humildad del sacerdote. Laura, a estas alturas, se había convertido en un símbolo viviente de la fuerza de la fe y de la unidad. «Nunca olvidaré lo que se dijo durante una ceremonia de gratitud en su honor», comentó alguien en el evento. «No solo por el peligro que pasé, sino por todo lo que aprendimos como colectivo. Nos equivocamos, pero seguimos aquí. Perdonarnos nos hizo más fuertes». La iglesia, que vivió una fase de tensión invisible, pasó a ser un epicentro activo de actividades. Cada semana se sumaba un nuevo voluntario a las iniciativas juveniles, ayudando a ancianos, apoyando a familias y organizando labores de caridad. Incluso Pedro, el tozudo herrero, se volvió un referente. Contribuía con sus conocimientos al mantenimiento de la iglesia y ofrecía talleres de carpintería a los niños. Mientras tanto, la atención mediática empezó a disminuir, dejando una renovada paz. Sin embargo, el eco de la historia seguía presente. Una organización benéfica, inspirada por el testimonio,
donó recursos para construir un centro comunitario. Este espacio se inauguró con una gran celebración y se convirtió en lugar de convivencia para gente de todas las edades, con aulas para talleres y sitios de creación. El padre Juan, que al principio temía no ser aceptado, se había convertido en una figura querida y respetada. Cada uno de sus gestos, desde charlar con la gente en la plaza hasta liderar actividades comunitarias, reflejaba un vínculo profundo con el pueblo. No obstante, a pesar de los logros, el sacerdote sabía que su misión apenas comenzaba. La confianza seguía fortaleciéndose día a día, y cada reto era una oportunidad de trabajar unidos. El último suceso importante ocurrió cerca de un año después del incidente con Laura. Durante una misa vespertina, una mujer desconocida entró en la iglesia y se sentó al fondo, contemplando en silencio la ceremonia. Tras la misa, se acercó al padre Juan un tanto inquieta, sosteniendo una bolsa en sus manos. ¿Puedo hablar con usted, padre?, preguntó con cierto temblor. El sacerdote, sereno, la guió a un rincón apartado del recinto sagrado. Ella, que dijo llamarse Elisa, narró una historia triste y solitaria. Había visto el video de Laura y sintió impulso de buscar ayuda. Confieso que no sabía dónde acudir, pero algo me dijo que aquí encontraría orientación, afirmó. El padre Juan la escuchó atentamente, ofreciéndole palabras de aliento y proponiéndole un camino para sanar. La historia de Elisa se convirtió en otro ejemplo de cómo la pequeña parroquia podía extender su mensaje más allá de sus fronteras. Con el paso del tiempo, esta comunidad se transformó en un referente de superación, no solo para sus habitantes, sino también para quienes llegaban en busca de consuelo en la parroquia. Su historia empezó a mencionarse en charlas y encuentros religiosos, y la experiencia del padre Juan se incluyó en cursos de formación pastoral como ejemplo de liderazgo y resiliencia. Lo que comenzó como una adversidad terminó siendo una oportunidad extraordinaria para mostrar la fuerza de la fe, la solidaridad y el perdón. El padre Juan, con su sonrisa bondadosa y su apariencia modesta, seguía caminando entre la gente, consciente de que cada día representaba un nuevo capítulo a construir en conjunto. Gracias a su apreciada comunidad por acompañar esta narración hasta el final. Esperamos que les haya emocionado y les haya hecho reflexionar sobre el valor de la confianza, el perdón y la unión. ¿Te gustó este relato? Deja un comentario, compártelo con tus amigos y no olvides suscribirte al canal para no perderte las próximas historias. Nos vemos pronto con otro relato que te dejará sin palabras. Be